Ahora vamos a seguir entonces con el último video de la jornada. Vamos a ver un video de Agustín Laje que dio una conferencia, no me acuerdo si esto es en Colombia o ya en Miami, pero lo dio antes de las elecciones de Estados Unidos. Es uno de los videos que tengo guardados, que tengo ya de hace bastante tiempo para ver y que nunca por cuestiones de tiempo no podíamos ver, así que vamos a ver esto que tengo pendiente. Es una conferencia de Agustín Laje de unos 40 minutos más o menos y que es bastante interesante. Yo por lo menos tengo muchas ganas de verla. Así que vamos ya a ver este videoconferencia de Agustín Laje. En los que uno se sentaba a la mesa a hablar con los abuelos, con los papás, en los que no había un teléfono celular en la mesa, en los que no se entretenía el niño con el celular, que de eso también has hablado mucho. Y bueno, sales del colegio y para sorpresa de muchos, estudia ingeniería de sistemas. ¿Por qué? De algo tenía que vivir. Nunca se me cruzó por la cabeza que podía vivir de la pluma. A ver, yo en mi colegio ya empecé a hacer algo bien interesante. Ustedes posiciónense en el año 2004, 2005 y 2006. O sea, yo tenía respectivamente 15, 16 y 17 años. Y empecé a canalizar las ideas políticas a través de escribir cartas de lectores para diarios. Hoy el diario es un producto en extinción, pero en ese momento el diario en papel se leía muchísimo. Y había una sección llamada cartas de lectores, que el lector mandaba uno, dos o hasta tres párrafos, era una cartita en realidad. Y yo mandaba todas las semanas una nueva carta al diario La Nación, uno de los diarios más importantes de Argentina. Y uno estaba obligado a poner dos cosas, el nombre y el número del documento nacional de identidad. Pero yo le agregaba dos cosas más. Le agregaba mi edad, porque sabía que mi pluma no era tan maravillosa como para que me publicaran, pero decía, pero si estos tipos dicen, bueno, tiene 15 años... Para que supieran cuántos años tenía. Exacto, exacto. Y por otro lado, agregaba el mail. En esa época no había ni Twitter, ni Facebook, ni YouTube, ni Instagram, ni nada de eso. Había mail, nada más. Entonces, ¿qué pasaba? Una de cada 3 o 4 cartas me las publicaban. Y el día que me las publicaban, me llovían mails de lectores entusiasmados con la carta, pero sobre todo con la edad. Era, oh, tenés 15 años, qué bueno, seguí por ese camino y no sé qué. Y yo iba registrando todos esos mails en un Excel. Durante 4 años, fíjate, o sea, ha sido un trabajo duro. Durante 4 años coleccionando mails en un Excel que llegó a tener algo así como 10.000 o 12.000 correos. Cuando yo entro a estudiar ingeniería y sistemas, porque insisto, de algo tengo que vivir, y yo a los 15 años había aprendido a hacer páginas web y trabajaba haciendo páginas web, y digo, bueno, lo mío es la informática. Hoy ya estoy, no sé ni instalar el celular, digamos, parezco de 70 años, pero en ese momento yo sabía de computación. Las cosas cambiaron mucho desde entonces. Y todo esto otro era un hobby, era una lucha, nada más, una lucha de lo que llamamos batalla cultural, pura y dura, era un hobby. Y cuando termino de escribir el primer libro, yo todavía estudiante de ingeniería y sistemas. Ahora bien, me doy con un gran problema, y es cómo financio, porque a menos que el autor sea conocido, ninguna editorial te va a publicar, es muy raro. ¿Y a esa edad? Y a esa edad. Bueno, yo ahí ya tenía, te digo, fueron 4 años más o menos de ese trabajo, tenía 20 años ya. No tenía editorial, tenía un texto y tenía un Excel con 12.000 o 10.000 mails. ¿Qué hice entonces? Le mandé a todos esos mails de varias cuentas, porque además tenía que tener un montón de cuentas de correo, porque cuando vos mandabas 500 mails te cortaba por 24 horas, por spam. Entonces, imagínate, mandar 10.000 o 12.000 mails, tenía un montón de cuentas, o sea, era un troll. Lo que se llama como troll, era un verdadero troll del mail. Y entonces les mandé un correo donde les decía algo así como lo siguiente. He escrito este libro, tiene tantas páginas, este es el título, esta es la tapa, esta es la contratapa, yo la había diseñado, este es el índice, pero no tengo plata para publicarlo. Por lo tanto, necesito que ustedes, que han apoyado mi trabajo escribiendo artículos y cartas de lector, me ayuden comprando anticipadamente el libro que todavía no existe, pero yo me comprometo que cuando recoja el dinero necesario para imprimirlo, yo se lo voy a hacer llegar a su domicilio. ¡Qué responsabilidad! Oh. ¡Hoy responsabilidad! No saben lo que fue. En 2 semanas ya había vendido algo así como entre 600 y 800 libros que no existían. Es decir, ya vi ganancia, porque yo necesitaba vender, suponte, 400 o 500 libros para poder pagar una tirada de, creo que eran 3.000 libros. Entonces, digo, ya tengo ganancia. Bueno, ese año me fui con unos amigos de vacaciones y dije, bueno, esto es un premio por tanto trabajo. Nos fuimos a otro sitio de Argentina. Y después tuve que mandar entre 600 y 800 libros
a toda Argentina por correo. Fue una cosa tremenda. Pero así salió el primer libro. El tema es que ese libro me vale a mí una beca en la Universidad Nacional de Defensa de Washington. Me becan para estudiar contraterrorismo, sin tener yo título de grado todavía. Soy el único caso de la Universidad Nacional de Defensa de Washington que ha hecho un posgrado sin tener un grado. Me seleccionaron, no sé, por Dios, no hay otra explicación, gracias a Dios. Sí, se escucha con sonido ambiente de ese día, digamos. No es el mejor sonido, pero bueno, es lo que hay. Y ir a estudiar ya ciencia política, un tema muy particular que es el contraterrorismo, a Estados Unidos, me cambia la cabeza porque digo, hay un abismo en que yo me tome esto como un hobby y lo que es un estudio sistemático de esto. Entonces, cuando regreso a Argentina, hablo con mis padres y les digo, lo siento mucho, tengo que dejar ingeniería y sistemas. Casi se mueren. Casi mueren. ¿Y qué vas a hacer? Ciencia política, peor. ¿Y de qué vive un politólogo? No sé, hasta el día de hoy no sé de qué vive un politólogo. Yo escribo libros, pero... no sé de qué vive un politólogo, pero bueno, ya vamos a ver qué pasa. Entonces, como yo les decía, en mi familia nunca había dinero, con lo cual tenía que empezar a trabajar para pagar la única universidad que daba en Córdoba ciencia política, que era privada. Entonces empezó toda una etapa muy difícil, que era mucho trabajo, cursado, estudios, exámenes. Y por eso me salí de ingeniería en sistemas, porque me di cuenta que en realidad sí me podía dar dinero o abrirme puertas laborales, pero esto era más importante. Bueno, como pueden ver, Agustín Laje ha llegado donde ha llegado porque es chiquito. ¿Tienes cuántos? ¿35? 35. 35 añitos. Bueno. Añitos son años. Gracias, gracias. Lo que pasa es que, claro, como lo hemos visto con tantos libros y lo hemos visto en estos recorridos, en estas conferencias, uno dice, ¿en qué momento Agustín hace tanta cosa? Yo les confieso que yo leí este libro y yo le estaba diciendo ahora a Agustín antes de entrar que yo me sentía estudiando en la universidad. Entonces yo tenía que mirar, buscar el término, ir a buscar en nuestro amigo Google, volver. Les dije que íbamos a ver una conferencia, la conferencia la vemos después, en un rato. Me confundí porque esto es conversatorio. La conferencia ahora la vamos a ver en breve, cuando termine este conversatorio, justamente. Acá, eso me lleva a otra referencia, eso me lleva a otro libro, y yo decía, no voy a acabar nunca, nunca. ¿En qué momento, Agustín, empiezas tú a escribir de esta manera? Mira, yo tengo el siguiente asunto que es un problema o es una virtud, o como se lo quiera ver. Yo todavía no entiendo muy bien si es un problema o es una virtud. Que es que yo tengo dos tipos de públicos. Yo tengo público académico y público no académico. ¿Eso qué implica? Bueno, un desafío tremendo. Yo tengo una pata en la academia, es decir, yo tengo una actividad universitaria muy fuerte, y por otro lado tengo un pie en la lucha política. Son dos mundos muy distintos. Son dos lógicas muy, muy distintas. Y mi libro tiene que llegar a ambos públicos. Entonces, en general, mis libros suponen para el público no académico un esfuerzo extra. Y yo por eso siempre animo al público no académico a que se anime a hacer ese esfuerzo. No importa si no entiende una parte del libro. Algo siempre te va a quedar. Y lo que te quede ya es ganancia. Yo, para poder escribir un libro, tengo que leer muchos libros. ¿En qué tiempo lo hago? Mirá, cuando estoy en mi casa, mi régimen de lectura es entre 6 y 8 horas por día. Es mucho, es mi, a ver, así como una persona va a la oficina, trabaja 8 horas por día, mi trabajo es leer 8 horas por día. Entonces, leo mucho. Ustedes van a ver que en mi libro la bibliografía... La bibliografía, iba a decir precisamente eso, y es que si uno dice, al final del libro, para quienes no lo hayan leído, encuentran la bibliografía y uno dice, ¿en qué momento leyó todo esto? Porque además tú dices que, ahora que vamos a entrar a hablar del libro, tú dices, para hacer Globalismo, que es un libro bastante robusto, tiene 600 páginas, uno dice, pero ¿cuánto tiempo tardó y cuánto? Porque no solamente es escribirlo, sino los libros a los que tuviste que recurrir para poder informarte. Mira, me llevó un poquito menos de un año y medio, lo podemos redondear, un año y medio, pero un poquito menos en realidad. Y mis libros siempre tienen dos aspectos. Un aspecto muy teórico, donde estoy en permanente diálogo con filósofos, con sociólogos, con politólogos, con antropólogos y con historiadores, que son los ámbitos en los que yo estudio. Entonces constantemente van a aparecer nombres que hay gente que le puede resultar muy familiar y hay gente que puede leer ese nombre por primera vez. No sé, puedo citar a Foucault, por ejemplo. O puedo citar, no sé, en otro orden, acá mucho a Hobbes, o a Locke, o a Rousseau. Entonces la parte teórica en mis libros es muy fuerte, pero son lecturas que yo ya he hecho con anticipación. Yo no tengo que leer por primera vez a Hobbes, a Locke o a Rousseau para escribir este libro. Son lecturas que yo tengo hechas de hace muchos años. Ahora, lo que tengo que leer de nuevo es, o mejor dicho, no de nuevo, sino lo que tengo que leer en primera instancia
Eso es todo el marco empírico, o sea, los datos, fuera de la teoría, los datos. Y ahí implicó un trabajo muy fuerte de meterme en base de datos, la base de datos de la Fundación Ford, la base de datos de la Fundación de George Soros, la base de datos de la Fundación Rockefeller, la base de datos de la Fundación de Bill Gates, los informes de Naciones Unidas, los informes de la OEA, la resolución de la Agenda 2030, los informes de la Agenda 2030, el Pacto del Futuro, un montón de archivo, un montón de trabajo de archivo que va en paralelo al trabajo teórico. Entonces, mis libros siempre tratan de dar una plataforma teórica sobre la cual el lector pueda comprender los conceptos que se van a usar en el libro y sobre esos conceptos comprender la realidad. Por eso en realidad lo que yo hago no es periodismo político. El periodismo político trata simplemente del hecho, es una descripción del hecho. Yo hago filosofía política y lo combino con mucho dato de la actualidad. Ese es el género, digamos, en el que yo, digamos, me especializo. Y sí, son muchas horas de mucha lectura. Yo soy un convencido de que no se puede escribir sin leer y no se puede pensar sin escribir. Porque cuando te pones a escribir, ahí es cuando las mejores ideas aparecen. Cuando estás leyendo, te vas dando una idea por dónde puede pasar. Pero cuando te pones a escribir, ya se abren un montón de puertas cognitivas, aparecen muchas ideas y reflexiones que no estaban antes, que se van produciendo en tu pluma. Así que es un trabajo que tiene muchas fases, vas y volvés de la lectura a la redacción, de la redacción a la lectura, según la necesidad del caso, y eso me ha llevado para este libro 1 año y medio más o menos. Bueno, y teníamos también, tú estabas escribiendo, acabas de terminar Batalla Cultural, ya estabas avanzado con Generación Idiota, y de ahí, bienvenido al liberalismo. Estoy segura de que ya tenías una gran parte de globalismo. Mira, el día que yo entregué Batalla Cultural, que si mal no recuerdo fue a fines del 2021, a la editorial, el mismo día que se la entregué, me fui a una librería de mi ciudad a comprar los libros para estudiar, para hacer Generación Idiota. Exactamente el mismo día. ¿Por qué? Bueno, porque la editorial me ha hecho firmar un contrato donde tenía que escribir 3 libros en 3 años. Entonces, no había ni un día para perder. No había ni un día para perder. De hecho, ahora después de este me voy a tomar un descanso, así que disfruten de los libros porque por 2 años ya no va a haber más nada. No pueden tener espacio, no hay afán, no vayan a hacer como yo, no. Y aún con afán, no sé, yo ya, el tema mío es la Agenda 2030. De eso es lo que yo hablo ahora. Entonces, siempre, como decía Agustín, se queda algo de cada libro. Vamos a entrar a hablar de globalismo. Y la pregunta inicial es, ¿qué es globalismo? Que de entrada uno diría, es parecido a globalización. Pero claro, mira, globalización es un término que es muy popular, muy común en el lenguaje cotidiano. Es un término que aparece en la academia, sobre todo en la administración de empresas y en la economía, en la década de 1980, pero que se populariza, o sea, que llega al gran público en la década de 1990. Globalización es un término esencialmente económico, o sea, que refiere a fenómenos económicos, concretamente a la interconexión global del mundo en términos comerciales, facilitada por la irrupción de tecnologías digitales, de tecnologías de la comunicación, de tecnologías de transporte que antes no estaban disponibles y que explotan a partir de la segunda mitad del siglo XX. O sea, ¿qué es la globalización? Es un fenómeno económico que supone la interconexión comercial del mundo. Toco un botón y muevo mi capital desde Colombia a Argentina, lo vuelvo a tocar y lo moví en un segundo a Estados Unidos. O toco un botón y contraté a una persona en la India que va a trabajar para mi empresa, desde la India. O toco otro botón y le compro a China una serie de mercaderías que me van a llegar en algunos días a través de un barco a mi casa. Eso es globalización. Globalismo es un término mucho más nuevo. Es un término que yo no creo que tenga más de una década y recién se está empezando a popularizar ahora. Y es un término no económico, sino político. Es un concepto esencialmente político. Los conceptos políticos refieren a la forma de gobierno sobre los hombres. Los discursos económicos refieren a la forma del intercambio y de la producción de riqueza de los hombres. Globalización es un concepto económico, globalismo refiere a la forma de dominio político, a la forma de gobierno sobre los hombres, por lo tanto es un concepto político. ¿Qué significa ese concepto político? Significa que el Estado nacional, ¿qué es el Estado-nación? ¿O qué es el Estado? Empecemos por el Estado. Porque acá es donde hay que hacer un trabajo conceptual para entender de qué estamos hablando y esta es la parte de filosofía política que puede ser un poco pesada, pero con esta introducción que yo les voy a hacer, ustedes pueden entrar maravillosamente al libro. El Estado es una organización que se caracteriza de base territorial, o sea, existe sobre un territorio y que se caracteriza por monopolizar el uso de la fuerza física legítima. El nacimiento del Estado tiene una fecha, no es una criatura eterna, el Estado es una criatura mortal, es una criatura que adquiere sus contornos más distintivos en el siglo XVII y que es acompañada por otro concepto, un concepto jurídico, que es el concepto de soberanía. El Estado es soberano, el Estado moderno es soberano, significó a partir del siglo XVI y sobre todo del XVII
en la cabeza de un pensador como Bodino o como Hobbes, significaba que el Estado era la autoridad máxima sobre un territorio. Era la autoridad que de forma suprema y excluyente tenía el derecho a hacer la ley, a determinar el cauce de su propio futuro político. ¿Qué significa? Que dentro del Estado, por ejemplo, la Iglesia está subordinada al poder político. La Iglesia no puede hacer la ley, o la familia no puede hacer la ley, o la empresa no puede hacer la ley. La autoridad suprema a la cual todo el resto se subordina en términos normativos es el Estado. Y esa configuración jurídico-política nos acompaña desde el siglo XVII, con los tratados de Westfalia y una cosa muy larga que no puedo traer ahora, hasta el siglo XXI. Nosotros hoy estamos siendo testigos de un punto de inflexión en la modificación del sistema de gobierno sobre los hombres. Insisto, desde el siglo XVII hasta el XXI, el gobierno sobre los hombres estaba explicado por una autoridad suprema máxima sobre un territorio llamado Estado. En el siglo XXI el Estado está perdiendo mucho poder para decidir sus políticas en su territorio. ¿Por qué? Porque ese poder está siendo redistribuido en favor de órganos de carácter supraestatal y supranacional. Yo me atrevo a decir que el 99,9% de nuestras poblaciones no tiene idea qué es la Agenda 2030, pero es un caso paradigmático de cómo un organismo internacional diseña una política para la humanidad. Otro ejemplo muy significativo para que vayamos entendiendo por dónde van los tiros acá es la pandemia. Carl Schmitt, un jurista alemán de mucho renombre, tenía una definición excepcional de la soberanía que dice lo siguiente: soberano es aquel que decide en un contexto de excepción. Soberano es quien decide en la excepción. ¿Quieres saber quién tiene el poder? Anda a buscar una excepción y fíjate quién es el que decide. La pandemia fue una excepción. Es decir, se sale de la norma, se sale de la cotidianidad. ¿Quién decidió la política sanitaria de la pandemia? Ahí va a estar el soberano. Bueno, una institución no estatal de carácter supranacional, supraestatal, llamada OMS, Organización Mundial de la Salud, que es a su vez un órgano especializado de las Naciones Unidas, una entidad totalmente privatizada por el capital del señor Bill Gates, está toda la información en este libro, y que determinó la política pública global a la cual se sometieron prácticamente todos los ministerios de salud. Nuestros ministerios de salud estatales, nacionales, solamente se dedicaron a mirar y escuchar qué es lo que decía la OMS para saber ellos cómo debían actuar. Entonces, cierro el punto. El globalismo hoy está en estado embrionario. Estamos viendo que existe como un embrión, se está desarrollando. Todavía no ha emergido con toda su potencia, con toda su peligrosidad, pero por eso precisamente escribí este libro, para poder abortar el embrión del globalismo antes de que se siga desarrollando. Porque todavía estamos a tiempo, el problema es que esto crece demasiado rápido. Ya no hay Agenda 2030, pero lo que es Agenda 2045, o sea que te lo patean 15 años más y te solicitan muchas más cosas que las que te solicitaban en la Agenda 2030, y a su vez te solicitan muchas más cosas de lo que te solicitaban en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que era de 2000 a 2015. Con lo cual, es hora de frenar el globalismo y, como yo trato siempre en mis libros, anticipar escenarios, no describir lo que ya existe, anticipar escenarios, me pareció importante escribir sobre este tema. Así como el libro negro de la nueva izquierda anticipó la locura feminista contemporánea, la locura de la ideología de género, la locura de las agendas abortistas, ese libro se publicó en 2016 y todas esas agendas explotaron a partir del año 2018 más o menos. Mi intención con globalismo es anticipar un fenómeno político que ya existe, insisto, en estado embrionario, pero que se está desarrollando muy rápidamente. Tengo dos tipos de lectores. Sí. Y das una recomendación y es, si se quieren saltar el capítulo 1 y 2, háganlo. Yo intenté leerlos, después ya los salté. Pero yo voy a hacerle caso, no los voy a saltar. Pero luego ya del tercero en adelante podemos continuar. ¿Por qué la recomendación de saltarse 2 capítulos? Porque un autor diría, miren, tranquilos, salten esos 2 primeros y continúen. Bueno, es un libro largo, son 600 páginas y como te decía al inicio, yo entiendo que hay lectores que se desarrollan en el campo académico, que tienen una formación, por ejemplo, en filosofía, o en historia, o en ciencia política, o en sociología, y ese tipo de lector yo le recomiendo lea todo el libro, todo, desde la 1 hasta la 600, todo. Ahora, otro tipo de público que no tiene tanta experiencia en este tipo de textos, es mejor que empiece desde el capítulo 3. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 es una discusión sobre asuntos del siglo XVIII. Yo voy siempre a buscar los asuntos actuales muy atrás, porque así es como funciona realmente la sociedad. Es decir, nosotros vivimos sobre, digamos, un piso cuyos cimientos están construidos hace mucho tiempo. Ir a ver dónde estaban esos cimientos para mí es muy importante. Entonces, el siglo XVIII lo trato en el capítulo 1, sobre todo el asunto de la Revolución Francesa. Mi tesis es que en la Revolución Francesa aparece el político moderno desesperado por darle forma al orden social, desesperado por ser un ingeniero social. El subtítulo del libro es Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI, y el primer capítulo encuentra
digamos así, la manifestación más grandiosa del ingeniero social en la Revolución Francesa. El segundo capítulo, ya es siglo XX, es qué pasa con ese ingeniero social en los totalitarismos. El ingeniero social cae en una suerte de desmesura política. Quiere controlarlo todo, quiere bajar el paraíso a la tierra y lo que termina haciendo es subir el infierno a la tierra. La época de los campos de concentración, los genocidios, el nacionalsocialismo, el comunismo, son investigados en el capítulo número 2 del libro. El asunto del capítulo 2 es totalitarismo. El asunto del capítulo 1 es despotismo, son conceptos políticos. Y el globalismo empieza en el capítulo número 3. Por lo tanto, el lector que quiere leerlo más rápido o que dice, bueno, no, a mí irme hasta el siglo XVIII no puedo, o situarme en el siglo XX entre los comunistas y los nazis tampoco puedo, entonces vaya al capítulo número 3 y arranque desde ahí la lectura, porque ahí ya entra de lleno el concepto de globalismo. Y ahora al contrario, Agustín, si tuviéramos que escoger, yo sé que en todos hay algo importante, pero si tuviéramos que escoger un capítulo para leer, ¿cuál sería? Ay, qué buena pregunta. Mira, yo creo que el más urgente probablemente sea el de Agenda 2030, probablemente, pero es que es difícil responder, porque por otro lado el capítulo 4, por ejemplo, explica cómo funcionan los actores del globalismo. Los actores del globalismo son, por ejemplo, las ONG globalistas, ejemplo, Open Society Foundation, por ejemplo, de George Soros, que tiene un control político inmenso sobre este país, compra medios de comunicación, se reúne permanentemente con los ministros de Petro, financia feministas en Colombia, por ejemplo, hay feministas en Barranquilla que reciben $40.000 anuales simplemente por hacer un podcast. Hay feministas en Colombia que reciben $40.000 anuales de la Fundación de Soros por hacer un simposio como el que estamos haciendo nosotros. Es decir, hay mucho dinero de Soros en este país y en muchos otros países también. Los actores del globalismo involucran también, obviamente, organizaciones internacionales, como la ONU. Hay toda una investigación sobre la ONU, la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es la organización regional de nuestro continente que además responde a la Carta de Naciones Unidas, la CIDH, la Corte IDH, muchos organismos que necesitamos conocer, los medios globalistas, las universidades globalistas, el poder financiero, BlackRock, por ejemplo, Vanguard, todo eso está explicado en el capítulo 4, y también muy importante. Ahora, si se puede leer solo un capítulo y la persona busca actualidad política, digamos así, absoluta, y yo diría, sí, quizás el de la Agenda 2030, pero mi recomendación es mínimo del 3 en adelante. Bueno, ahí tiene para quienes lo van a comprar o lo van a regalar. Dicen, yo tengo la recomendación de Agustín Laje de cómo se podría leer el libro, por dónde podrían empezar. Y otra cosa, perdón que te interrumpa, muy importante, yo siempre le digo a la gente que postea una foto del libro en Instagram, me etiqueta, siempre le digo lo mismo, lean los libros subrayándolos, no los traten como una especie de reliquia que no se puede manchar. Estos libros no son una novela, tienen que ser subrayados para ir, digamos así, alimentando el asunto y seleccionando partes que al lector le parecen importantes. Subrayenlos, ráyenlos, escríbanlos, háganle círculos, es decir, trabajen el libro. No es un libro para irte a la playa y a tomar sol y leer, es un libro para estudiar. Y aquí hay algo, es que muchos autores se enfrentan a estos conceptos complejos de cómo transmitirlos a personas que recién llegan. Y creo que en globalismo, y lo digo porque me pasó, hay conceptos que están explicados muy fácilmente y que los puedo entender fácilmente, que no necesito remitir a otros. Hay algunos mucho más complejos. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre quienes saben que te van a leer por primera vez y de repente llegaron y dijeron, encontré globalismo, voy a empezar a leer a Agustín Laje por globalismo? Bueno, en realidad ese ya no es un asunto que yo pueda resolver. Yo puedo simplemente estudiar, investigar, escribir un libro y después espero del lector esfuerzo. Si el lector está dispuesto a esforzarse, lo puede leer. Quizás no va a entender absolutamente todo, pero ¿quién entiende todo de un libro? Yo no entiendo todo de los libros que yo leo. Nadie entiende todo de un libro. Es decir, de un libro como estos. Ahora, si lees, no sé, qué sé yo, no quiero ser malo porque además estamos en busca libre, pero si lees cierto tipo, sí. No quiero tirar a ciertos géneros, pero si lees, es como una lucha interna. Si lees otro tipo de géneros, eso mejor. Ahí está. Bueno, sí, por ahí vas a entender todo. Y vas a creer que si lo pensás, lo tenés. Por ejemplo. Bueno, está muy bien. Pero esto no se... Ahí pero si es un libro de ciencia política, de filosofía, de historia, de sociología, de antropología, nunca vas a entender todo. Y quien te diga, entendí todo cuando leía, qué sé yo, a Foucault. Mentira, no entendiste todo. Leí de todo cuando leía a Baudrillard. Mentira. A Lyotard. Mentira. O sea, uno se esfuerza por entender y hay veces que no entiende. Y sigue. Entonces, si no entendés algo del libro, bueno, no importa, seguí, no te detengas, vas a entender lo que sigue y muchas veces cuando seguís, y por eso estaba puesto eso más atrás. También pasa.
Y a veces no, pero no importa. Lo importante es que si le sacás al libro, no sé, qué sé yo, 60%, 70% ya es ganancia. Ya es ganancia. Bueno, y seguramente, tanto para quienes están conectados a través de nuestras redes sociales como para quienes están acá, y de repente le dijeron al amigo, acompáñenme que vamos a ir al conversatorio con Agustín Laje, y esa persona nunca te ha leído, ¿en qué orden o qué libros le recomendarías para empezar? Que digan, bueno, puedes empezar a leer por este lado, o si te gusta, mejor por acá, Generación Idiota, Qué buenas preguntas. Yo creo que Generación Idiota es el más amigable. Es el más amigable de los libros que yo escribo. Porque son temas... Generación Idiota es una crítica cultural. Entonces, habla de moda, habla de medios de comunicación, de redes sociales, habla de cine, habla de educación, de escuelas, de universidades, habla de cultura. Entonces, por ahí la temática que hay en Generación Idiota, si bien tiene un cuerpo teórico importante también, pero la temática por ahí es más amigable para el lector que se está iniciando en estas cosas, y además es mucho más corta. Generación Idiota debe tener unas 320 páginas, algo así. Yo arrancaría por Generación Idiota, voy a mencionar sobre todo los libros con Harper. Yo haría Generación Idiota, después Globalismo y después La Batalla Cultural. ¿Ah, sí? Ese es más pesado. Mire. Sí. Batalla Cultural es un poco más chico que ese. Tiene 560 páginas más o menos, pero es un libro que puede resultar más complejo, puede resultar un poco más denso. Nadie quiere que yo diga esto porque evidentemente hay que ser marketinero, pero no, o sea, lean La Batalla Cultural, pero el número 3. Bueno, ahí está. Así llegan ya entrenados, digamos así. Entonces, Generación Idiota, Globalismo y Batalla Cultural. Sí. Ese sería el otro. Y por ahí el libro negro de la Nueva Izquierda, que salió con otra editorial, por ahí también lo pueden meter después de Generación Idiota, quizás, eso ya según sus intereses. Bueno, hemos escuchado también mucho, y ahorita lo decías, de pensamiento crítico, y de sembrar ese pensamiento crítico en los jóvenes, sobre todo, de incitarlos también a la lectura, a comparar, a decir, no lo que yo estoy diciendo acá es verdad, o no es verdad porque me lo está diciendo Agustín Laje, sino poder leer, poder debatir, y tú desde la universidad y desde el colegio estabas también debatiendo todo el tiempo y diciendo, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Y eso lo lleva mucho la literatura, el leer. Tú decías, soy convencido de que no puedo escribir si no leo. Y leer es como ir al gimnasio. La primera vez que vas al gimnasio, te das cuenta que sos un debilucho y que haces, no sé, 5 de estas y ya estás, ¡ay, me duele! Y encima después al día siguiente te duele más. Pero si volvés al gimnasio con cierta frecuencia, cada vez vas a empezar a levantar más peso, lo vas a ver en tu cuerpo, ya no te va a doler, y bueno, vas a agarrar el hábito. La lectura es lo mismo. Vos empezás con un libro, a la tercera página estás cansado, se te cansa el cerebro. Pero si al día siguiente volvés a intentarlo, capaz lees 4 páginas en vez de 3. Y la semana próxima, o sea, si seguís con ese ritmo, la semana próxima pasaste a 10 páginas por día. Y antes que te des cuenta que estás leyendo 80 páginas en un rato. Pero eso es hábito. Como toda la vida en realidad. Entonces, es una cuestión de compromiso, de disciplina personal. Es muy difícil además. Esto es una tecnología del siglo XVI. El libro es una tecnología del siglo XVI. Competir con TikTok, que en un minuto te muestra un gatito, un perrito, un bebito, cosas así, o una chica haciendo twerking. Competir con X, que son no sé cuántos caracteres, pero son poquitos. Competir con un reel de Instagram es muy difícil. Entonces, en mi caso, yo puse todo mi aparato está en alrededor de mi rol como escritor. O sea, si vos vas a ver mis redes, yo tengo muchos seguidores. Yo, por ejemplo, en YouTube tengo 2,5 millones de seguidores. En Instagram tengo 1.200.000 seguidores. Ahora, Generación Idiota, por ejemplo, que vendió muy bien, vendió algo así como 175.000, pongamos. Y eso es un logro inmenso. Pero si vos lo ves, pero en YouTube le siguen 2,5 millones. Bueno, es que la gente en general no está muy dispuesta a leer. O sea, es la minoría la que está dispuesta a leer. Pero si vos realmente querés debatir, que es lo que vos mencionabas, si vos querés influir en tu entorno, si vos querés educar políticamente a tus hijos, si vos querés impactar en tu universidad, entre tus compañeros de tu colegio, entre tus amigos, no vas a impactar mirando TikTok, no vas a cambiar nada mirando un reel, ni siquiera mirándome a mí por YouTube.
Todo eso es una invitación siempre para que la persona diga, bueno, vamos a ver que hay un libro, vamos a trabajar el libro, pero con la conciencia de que esto no es para divertirme, sino que es para generar un cambio importante en mi vida y en la vida de los que me rodean y de los que yo quiero impactar. Si yo no tengo esa mentalidad, ni siquiera compro mis libros. Simplemente, digamos, si la idea es quiero un libro para divertirme, no lo compren. No lo compren porque no escribo libros para divertir a la gente. Para divertir a la gente, vayan al cine, para divertir a la gente que en Netflix, o miren una chica haciendo twerking en TikTok, pero estos libros son para dar batalla cultural, para formar a nuestra gente. Y ese es el espíritu. Entonces, la gente que lo aborda el libro con ese espíritu, no solo que lo termina, sino que espera el próximo libro, que por 2 años no va a haber más. Tienen 2 años para leer globalismo y luego batalla cultural. Ahí está. Bueno, ¿de qué manera, Agustín, las redes sociales también te han aportado? Ahorita tú decías, claro, la comunidad que yo tengo en redes sociales es bastante grande y los seguidores que tienen son bastantes. Y hoy tenemos acá un pequeño nicho, muy pequeño, de lectores de Busca Libre que vinieron a acompañarte. ¿De qué manera ha impactado también las redes sociales para que se puedan difundir los libros, para que se pueda difundir tu pensamiento, para que sea también ese canal de comunicación con personas en cualquier parte del mundo? Es una maquinaria imprescindible. Si no fuese por redes sociales, yo estaría acá. Es decir, yo hablo de forma negativa sobre cierto contenido de redes sociales, pero la red social es una herramienta. Como un martillo, lo puedo usar para clavar un clavo o para pegarte a vos en la cabeza. Es decir, puedo hacer cosas buenas o cosas malas. Las redes sociales pueden servir para acercar gente a la lectura. Para eso las uso yo. Y para hablar de distintos temas que muchas veces en los medios de comunicación no tienen ninguna cabida. Vos pensás que yo empecé en un mundo que no tenía redes sociales, coleccionando mails en una plantilla de Excel y pasándome toda una noche entera saltando de cuenta en cuenta de mail para poder mandar más o menos 10.000 o 12.000 correos electrónicos. Pasar de eso a hacer un clic y estar en vivo por YouTube a 2,5 millones de personas, bueno, yo tengo mucho que agradecer a las redes sociales. Además, en mi caso pasó algo bien interesante, que es que yo tenía cierta inserción en periódicos, en portales que necesitaban columnistas políticos, y yo escribía en esos portales, y en un momento, por mi forma de pensar, sencillamente no me quisieron publicar más, sobre todo cuando trajeron editores de género y toda esta inquisición inmunda. Entonces, yo en ese momento pensé, bueno, hasta acá llegué, ya no puedo hacer nada. Pero después me di cuenta, bueno, tengo redes sociales, esos tienen que ser mis medios de comunicación, mis redes sociales. Hoy yo miro con muchísima alegría cómo esos mismos medios se están desmoronando y cómo las personas de abajo, que estamos en redes sociales, estamos llegando a millones de personas para el malestar de los periodistas del sistema. Entonces, yo le debo todas las redes sociales. Es una lástima que haya tanta censura en redes sociales, pero bueno, Elon Musk ha cambiado un poco el paradigma y por lo menos en X se respiran aires de libertad. Alguien me decía en estos días que le encantaría saber cómo es el proceso de escritura de Agustín Laje. Y yo le dije, le voy a preguntar que cómo escribía Agustín Laje y si tenía algún tipo de lector cero o cómo era el proceso de edición o si de repente en la editorial se sentaban a decir esto va por acá, esto por acá, o si te respetaban la línea de pensamiento tal cual estaba. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Mi condición para editorial es que el contenido no se modifica. No hay ningún pero. Se puede, obviamente, hacer como cualquier libro, corrección de estilo, que es que te lo leen 2 o 3 editores y empiezan a detectar, mira, acá te falta una coma, acá falta una tilde, acá escribiste mal porque lo tipeaste mal, no sé, ese tipo de cosas. Ahora, el contenido a mí HarperCollins me ha respetado al 100%, nunca tuve ningún problema de eso. ¿Cómo es el proceso? Vamos a ver. Yo pienso un tema general. Por ejemplo, en el caso de globalismo, yo empecé diciendo, quiero escribir un libro sobre cómo los autores distópicos, de novelas distópicas del siglo XX, por ejemplo, George Orwell, 1984, o Huxley, Un Mundo Feliz, o Bradbury, Fahrenheit, cómo esa gente del siglo XX, analizando el totalitarismo, estaba previendo cosas que iban a venir en el siglo XXI con otra forma. Cuando empecé a leer esas novelas, a mí las novelas no me gustan realmente, no leo novelas, pero las tuve que leer para este trabajo, decía, claro, estos tipos están viendo otra cosa, esto no es solo totalitarismo del siglo XX, están viendo otra cosa, están viendo los rasgos de un sistema actual, el sistema es globalismo. Yo ya tenía el concepto dando vueltas en la cabeza porque la batalla cultural lo usé en un subcapítulo. No, el libro no tiene que ser entonces sobre estos autores, el libro tiene que ser sobre el concepto de globalismo y en todo caso dedicarle alguna parte a estos autores que están en el capítulo número 2. Entonces, listo, tengo la idea. Ahora, tengo que empezar a leer mucho para saber de qué va el tema, empezás a explorar el tema. Y cada libro te va llevando a otro libro porque aparecen autores, aparecen citas, aparecen documentos, vas saltando de libro en libro hasta que llega un momento en que ya se satura el tema. Es decir, ya no me está aportando nada estos libros extra que estoy leyendo. Ese es el momento de escribir. Cuando digo, esto ya no me está aportando cosas nuevas, es porque saturé el tema. Entonces, ahí empiezo a escribir. El problema es que cuando empiezo a escribir, me doy cuenta que hay temas que yo no había contemplado antes y que necesito volver entonces a los libros
porque sí, saturé estos temas, pero estos temas están conectados con estos otros temas y tengo que ir a esos otros temas para entender mejor la cosa. Detengo la escritura, me voy a leer sobre esos otros temas, saturo la lectura, vuelvo a la escritura y así es un ida y vuelta, va a salir y va a salir. Yo no tengo un índice definido así como este es el índice y no se mueve antes de empezar un libro. De hecho, va cambiando bastante el índice, porque como te decía recién, escribir es pensar. Entonces, lo mejor del pensamiento irrumpe cuando te detenés a escribir. Y después, cuando el libro está listo, viene la etapa de la corrección. Empiezas a leer 1.000 millones de veces el mismo texto, o sea, ese Estas 600 paginitas. Sí, yo eso lo debo haber leído, no sé, sin exagerar, 20 veces. Mucho. Claro, porque está buscando, a ver, fallas argumentales, no solo fallas de estilo, cosas que no están tan claras, citas que le faltan sustento, cosas así. Cuando está listo, va a la editorial. ¿Y la editorial qué hace? Se lo manda a un editor. O a unos editores. Entonces, esta gente lo lee y te lo devuelve con control de cambios de Word, marcándote cosas que tienen problemas de redacción, de tipeo, de ortografía, lo que fuera. Y ahí, esa etapa es muy linda, muy, muy linda, porque por primera vez alguien te ha leído. Tu texto no lo leía más nadie que vos, ahora lo está leyendo otro, y ese otro descubre cosas que vos no habías visto por más que lo leyeras 20 o 20 millones de veces. Siempre necesitas a alguien más que te lo lea. Te lo devuelve, vos aceptás los cambios o no, yo los acepto porque el 99% son buenos cambios, y después viene el momento de la tapa. Se diseña la tapa, la contratapa, el texto de contratapa, que yo siempre le digo al editor, mire, esto lo tiene que escribir otro, yo me siento incómodo escribiendo el texto de la contratapa, tiene que ser un lector el que lo escriba. Bueno, entonces lo suele escribir el editor a la contratapa, yo puedo sugerir algún cambio, ahí sí suelo hacer algún cambio, que la suya está íntegro como lo escribió el editor, así fue la contratapa. En este yo metí un poco de mano. Y después viene el momento en que te llega el primer ejemplar a tu casa. Y ese momento es, supongo yo, no soy mujer y tampoco creo que por autopercibirme pueda hacerlo, pero supongo que ese momento en que la madre da luz y me dice, acá está el bebé. Bueno, te llega el libro, entonces decís, uy, acá está el bebé, a ver. Entonces estás muchas horas mirándolo y lo relees por vez número 21, porque ya lo quieres ver en papel. Ese momento es muy lindo y después ahí ya sabes que viene lo más complicado, que es esto que estoy haciendo ahora, que son las giras, la difusión del libro, los debates, viajes. Yo estoy fuera, yo vivo 6 meses del año en Argentina y 6 meses del año en España. La parte de España es mucho peor porque cada 10 días yo tengo que venir a América. O sea, yo básicamente vivo en el aeropuerto de Madrid, en hoteles y así. Es una vida espantosa, pero es lo que toca hacer. Y entonces te metes en los estudios de la televisión, de la radio, los periódicos, los eventos, las conferencias, los debates, las universidades, y te peleas con medio mundo, aunque no parezca a mí me gusta. Yo lo único que disfruto del libro es escribirlo. Después todo eso de la pelea me toca hacerlo. Tengo que hacerlo, pero no es algo que me guste. Bueno, Agustín, ya para ir terminando y para que ustedes puedan tener la palabra, ¿cómo quisieras que Globalismo fuera recordado en tu bibliografía? Como ese libro que... Ese libro que le puso contenido a un concepto político que estaba muy indeterminado. Globalismo es una palabra que, como te decía, se está utilizando, pero no tiene un concepto preciso, y muchas personas que han trabajado este concepto, en general, a mi juicio, no han hecho un muy buen trabajo porque han caído en lo que se suele acusar de teorías de la conspiración. La teoría de la conspiración, básicamente, es una forma de discurso político que, sin recurrir a documentación oficial y documentación pública, dice haber descubierto un secretismo político que ellos de alguna manera lo han descubierto y que revelaría tal y cual cosa. Bueno, esa no es mi forma de hacer las cosas. Yo en la introducción explico que me atengo a una metodología muy clara que es únicamente estudiar documentación pública y oficial, precisamente porque no quiero que acusen que este es un libro de teoría de la conspiración. Entonces, quiero que el libro, me encantaría que pueda ser un clásico. El libro negro de la izquierda hoy es un clásico, por ejemplo, y que este pueda ser un clásico de un tema que todavía puede no sonarle mucho a la gente. La editorial, por ejemplo, el título decía, bueno, globalismo, pero no, ¿qué es? No importa, es un tema que va a explotar. Es un tema que va a explotar. Así como ideología de género, cuando lo escribí entre 2014 y 2015, todo el mundo me decía, no escribas de eso, porque nadie le interesa ni las feministas, ni el aborto, ni el LGBT, ni el género. Bueno, algo así pienso que puede llegar a pasar con el globalismo, que pase a ser un clásico que vio un tema que importaba más de lo que pensábamos y que pudo ponerle teoría al tema. ¿Cuál es la teoría del globalismo? ¿Cómo funciona el globalismo? ¿Qué significa el globalismo? En ese sentido, este libro es inédito. Bueno, pues Agustín, muchísimas gracias. Bueno, hasta allí entonces
el conversatorio y esta entrevista de Agustín Laje. Y ahora vamos con la otra que les prometí, la otra entrevista barra conferencia que les prometí, que esta sí es en Miami. La de recién en Colombia, esta sí ya es en Miami unos días posteriores. Pero también yo las encontré prácticamente en el mismo ritmo. Acuérdense que muchas de estas entrevistas lo que tienen de malo es que no se encuentran fácilmente. Hay que buscarlas día a día y por filtros de día, de las últimas 24 horas o de la última semana, y ahí te pueden aparecer abajo de todo, o recién, si ves un video de Agustín Laje, en los recomendados al costado te puede llegar a aparecer también, un poco ahí medio escondido. Ya saben lo que pasa con el Shadow Ban y todas estas cosas que promueve YouTube a Agustín Laje y a Nicolás Márquez y a todos los guerreros culturales. Así que ahora vamos a seguir con